Vamos a ver la rectificación monofásica de onda completa. Vamos a considerar fuente sinusoidal, diodos ideales y carga resistiva. El circuito lo tenemos representado aquí en esta parte y este es el esquema de rectificación. Normalmente a este esquema se le conoce también como puente de rectificación. Recordemos nada más que el proceso de rectificación es pasar de corriente alterna a corriente directa. Bien, vamos a analizar de forma cualitativa cómo se comportaría este circuito. Vamos a centrarnos en él. Aquí tenemos numerados los diodos D1, D2, D3 y D4. Tenemos la fuente con esta polaridad. Aquí está la polaridad positiva. Y vamos a ver cómo está el ánodo de D1 y de D4. El ánodo del diodo 1 está conectado a este punto y el cátodo de D4 al mismo punto. Y ambos están en la polaridad positiva. Ok, bien, para este escenario en el que la polaridad positiva ocurre de esta forma, pues D1 es el que está polarizado directamente. Si circulara una corriente que sale de la fuente de la terminal positiva, pues llegaría a este punto y tendería a irse ¿a dónde? Al que está polarizado directamente. Vamos a suponer que sucede de esta forma. Se podría haber un reparto de corriente hacia D4, no, porque al estar conectado este cátodo a la polaridad positiva, pues automáticamente lo polarizaría inversamente. Entonces la corriente podría seguir este viaje y se topa con este punto. Y podría derivarse hacia D3, hacia la carga, que es la resistencia, o repartirse entre las dos. D3, ¿cómo está polarizado? Pues tenemos que el cátodo, el ánodo está conectado a este punto y este punto a su vez es la polaridad negativa de la fuente. Entonces está polarizado inversamente. Por consiguiente, va a seguir esta trayectoria, la corriente, así, y va a llegar a este punto. Aquí tenemos tres posibilidades también, o se va por D2 o por D4 o se reparte entre las dos, pero vamos a ver cómo está polarizado D2. El cátodo de D2 está conectado a la polaridad negativa de la fuente. Entonces va a circular por acá, pero antes que eso vamos a ver qué pasa con D4. D4, ¿cómo está su cátodo? Ya lo habíamos analizado al principio. Y está conectado a la polaridad positiva, o sea que es un interruptor abierto porque está polarizado inversamente. Entonces, para este escenario, la corriente va a seguir esta trayectoria y va a regresar a la polaridad, a la fuente a través de su polaridad negativa. Vean aquí el sentido de la corriente, es este. Si la corriente circula en este sentido, entonces va a imprimir una caída de tensión en la resistencia con esta polaridad. Lo estoy poniendo aquí en amarillo. Bueno, este escenario que acabamos de ver es solamente para el semiciclo positivo que tenemos aquí. Vamos a verlo en la gráfica. Vamos a graficar la fuente. El voltaje de la fuente es este. Voy a dibujar solamente un semiciclo, digo un ciclo. Semiciclo positivo es este, el que acabamos de analizar ahorita. Y para el voltaje de la carga, lo voy a marcar con azul, es este para el semiciclo positivo. Estamos asumiendo diodos ideales, o sea que la caída de tensión tanto en D1 y en D2 pues es nula, o sea que no hay pérdidas en este caso. No estamos considerando la barrera de potencial ni las caídas por efecto óhmico en la resistencia. Entonces circula corriente en el sentido que pusimos ahí en amarillo y tenemos una caída de tensión o un voltaje para el semiciclo positivo en esta forma. Bien, de una vez marcamos quién va a ser el voltaje máximo acá y acá. Bueno, aquí sabemos por la definición de la función pues que es máximo, que lo tenemos aquí en la fuente sinusoidal.
es la misma que ocupamos para la rectificación monofásica de media onda. Es E pico. Y como los diodos son ideales, pues también este valor máximo es E pico. Y esto va a ser en azul V omega T, que es el voltaje en la resistencia. Y de este lado, arriba estamos graficando la fuente. Esto es E omega T. Muy bien. ¿Qué pasará ahora cuando ocurre el semiciclo negativo del voltaje de la fuente? Entonces, la polaridad de la fuente va a cambiar y bueno, se va a invertir en este caso. Vamos a hacer un análisis similar y vamos a ver cómo circula la corriente. Bien, voy a ocupar este azul. Y entonces vamos a ignorar esta polaridad. Esta solamente se pone por convención al principio para poder trazar la forma de onda de la fuente. Pero para el semiciclo negativo, realmente lo que pasó es que la polaridad se invirtió. Y entonces, si hubiera una circulación de corriente y saliera de la fuente positiva, recordemos que estamos manejando el sentido convencional de circulación de corriente, pues iría en este sentido. Nos topamos con este nodo y entonces habría tres posibilidades. Se va por D3 o por D2 o se reparte. Vamos a ver cómo está polarizado D3. D3, el ánodo, está conectado directamente a la polaridad positiva, a la polaridad más bien. Y el cátodo, pues está conectado también a esa misma terminal y entonces automáticamente podemos ver que este está polarizado directamente D3 y D2 está polarizado inversamente. O sea que D3 va a fungir como un interruptor cerrado ideal, estamos considerando D2 ideales. Y entonces la circulación de corriente viene para arriba, por D3. Llegamos a este nodo y podría irse por D1 o por la carga o repartirse entre D1 y la carga. Vamos a ver qué pasa con D1. D1, su ánodo ahora está conectado a la no polaridad de la fuente, o sea, eso automáticamente lo descarta para que esté como interruptor cerrado y eso solamente nos da la posibilidad de que va a circular corriente por la carga y vean el sentido de la circulación de corriente que estoy marcando aquí. Ahora, llegamos a este punto. Se puede ir por D2, por D4 o repartirse entre D2 y D4. Pero D4, D2, perdón, D2, su cátodo está con este punto y esta es la polaridad de la fuente. Eso lo lleva automáticamente a que va a estar polarizado inversamente y va a ser un interruptor abierto. Entonces, se va a ir por D4, pero vamos a estar seguros de ello. El cátodo está conectado a la no polaridad y entonces se va a comportar como un interruptor cerrado, o sea que está polarizado directamente. Entonces la corriente sigue esta trayectoria, llega a este punto, por D1 no va a circular porque ya habíamos visto que estaba polarizado inversamente, su ánodo, que es este, está conectado a la no polaridad y entonces va a regresar la corriente a la fuente a través de, entrando por la no polaridad, por la terminal de no polaridad. Entonces ya tenemos que para el semiciclo positivo teníamos en conducción D1 y D2, diodo 1 y diodo 2, y para el semiciclo negativo tenemos en conducción D3 y D4. O sea que se cierran simultáneamente D1 y D2 para el positivo, si los vemos como interruptores ideales. Para el negativo se cierran D3 y D4, pero estos están abiertos. O sea, cuando un par de diodos D1 y D2 en este caso para el positivo están cerrados o están polarizados directamente, entonces D3 y D4 están abiertos o polarizados inversamente y viceversa. Bien, aquí hay que prestar atención a cómo circuló la corriente en este sentido. Esto nos lleva a que, como circuló en este sentido, también nos va a imprimir en la carga, o sea, en la resistencia, un voltaje con esta polaridad. Y si graficamos esto, pues nos va a quedar un voltaje en la carga igual con la misma dirección que es positiva,
precisamente es lo que hay que notar, que circuló para ambas polaridades de la fuente, circuló la corriente en el mismo sentido y de hecho de ahí se deriva que la rectificación ahora es de onda completa. El semiciclo negativo que teníamos para la fuente aquí, ahora prácticamente se invirtió, o sea, se espejió hacia arriba a través del eje de las X, pero visto desde la carga, y lo podemos obtener en la carga con con el mismo sentido, la misma polaridad que el semiciclo positivo. Y pues prácticamente ese es el funcionamiento de este circuito. Ahorita vemos la corriente. Vamos a terminar de dibujar la gráfica. Aquí era con este color. Pues es cuando cambia el semiciclo positivo, pues se va, el negativo, perdón, se va al positivo y se vuelve a repetir la historia. Y solamente estoy remarcando la plantilla. Y igual para acá, para el voltaje en la carga. Pues se vuelve a obtener otra vez este patrón repetitivo. Cosas que hay que considerar. Vamos a ver que en la fuente, pues el periodo está marcado, pues prácticamente es 2pi, visto como estamos graficando con respecto al ángulo omega t. Pero ahora, ¿quién es el periodo para la forma de onda de voltaje ya rectificada? Pues vamos a ver que el patrón repetitivo es este. Es la mitad del periodo de la fuente, o sea que la frecuencia se nos va a duplicar. Recordemos que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Entonces la frecuencia se nos duplicó. Ejemplo práctico para que quede claro, si la fuente fuera 60 Hz, entonces el voltaje en la carga lo vamos a tener ahora a 120 Hz, porque se duplicó la frecuencia. O que es lo mismo decir, se redujo a la mitad del periodo en la carga con respecto a la fuente, ¿no? Muy bien. ¿Quién sería la corriente? La corriente que vamos a tener en la fuente, nos interesan los parámetros en la carga. La corriente que de la fuente, pues va a ser la misma que va a pasar por la carga, ¿no? También. Pero ahora, pues como es una resistencia, van a estar en fase el voltaje, la tensión y la corriente en la carga. Y vamos a suponer también, como en el de media onda, una resistencia mayor que cero para poder dibujarlo escalado y más pequeño. Entonces la corriente en la carga va a ser esta. Y va a seguir prácticamente la misma forma de onda, o exacta la misma forma de onda que el voltaje en la carga, que es la gráfica que está en azul clarito. ¿Y quién va a ser el pico de la corriente? Esta es la corriente omega t. ¿Y quién va a ser este pico? Pues este pico va a ser B pico entre R. Pero recordemos que como estamos trabajando con diodos ideales, pues este B pico no va a ser otra cosa que E pico, que ya lo tenemos aquí, dividido entre R. Muy bien. Esos son los comentarios que hay que hacer con las gráficas. Importante, la frecuencia se duplica, cosa que no pasa en el circuito de rectificación de media onda. Si recuerdan el de media onda, que es el que antecede a este circuito, pues teníamos que este era el voltaje de la fuente y que se rectificaba, pues esta parte. Entonces la frecuencia, el periodo quedaba prácticamente igual y era el mismo, ¿no? Si la fuente era 60 Hz, el periodo en el voltaje en la carga y en la corriente pues seguía siendo 60 Hz. Aquí ya hubo hasta un cambio de frecuencia, ¿no? Y bueno, rectificación de onda completa, lo comentábamos hace un rato, pues es porque ahora se ocuparon los dos hemiciclos de corriente alterna de la fuente que está proporcionando energía, que es esta, pero ahora el negativo cambió de polaridad y se convirtió en positivo, pero visto desde la carga. Y es por eso que hay que analizar cómo circula la corriente para ambas conmutaciones o para ambos switcheos de los diodos. Semiciclo positivo circulaba hacia abajo y para el semiciclo negativo también hacia abajo, pero es por el arreglo de los diodos con este puente rectificador. Entonces ya tenemos ahora, por eso la rectificación monofásica de onda completa y es con carga resistiva en este caso. Recuerden que el que estamos considerando carga resistiva, pues es el caso más sencillo y
los voltajes y las corrientes están en fase. Y de forma muy práctica podemos ver que los cruces por cero y los máximos ocurren simultáneamente, ¿no? Y la corriente solamente resulta, para este caso en particular, que la carga resistiva, solamente como un factor de escalamiento del voltaje, obviamente utilizando la ley de Ohm, está relacionado por esa ecuación, ¿no? Por la ley de Ohm. O sea que basta con conocer los parámetros del voltaje en la carga, me refiero a factor de forma, factor de rizo, y si ya conozco ellos es porque conocí antes el valor medio y el valor eficaz. Y si conozco esto, pues también puedo tener la serie de Fourier, si ya definí la onda, la onda de voltaje, y puedo obtener la distorsión armónica total. Eso los tenemos ya aquí calculado. Todo el esfuerzo prácticamente lo vimos en sesiones pasadas, cuando definimos el voltaje medio, voltaje eficaz, factor de forma, rizo, pasamos por Fourier y acabamos con la THD. Bueno, decía que tenía todos, por aquí no puse el THD del voltaje, ahorita comento sobre ello. Bien, tenemos aquí el voltaje promedio, voltaje eficaz, con el mismo símbolo que estamos manejando ya sería suficiente para que pudiéramos entender de qué estamos hablando, pero para que no quede duda, pues estamos hablando de promedio y de eficaz. El factor de forma, factor de rizo y distorsión armónica total, la THD famosa. Bien, como podemos ver aquí el valor promedio, si recordamos esta parte, o sin el 2 es lo que nos quedó para la rectificación de media onda. Ahora solamente está multiplicada por 2. Esto sale realmente haciendo la integral, pero también puede salir por una simple inspección y conociendo la definición de valor medio que con la integral, que como es el promedio, pues ahora estamos utilizando también el semiciclo negativo y pues eso nos lleva a que el promedio se duplique. Hay una relación lineal ahí con el valor promedio, pero no hay como hacer la integral para que puedan corroborarlo. Aproximadamente pues nos da que es el 63.66% del valor pico de la fuente, y si lo vemos como valor eficaz de la fuente pues es el 90.031% aproximado. Y si nos vamos al valor, es el promedio, si nos vamos al eficaz, pues vamos a tener aquí algo pues notable. Es épico entre raíz de 2, pero vean que aquí estamos trabajando, estamos viendo la carga, estamos viendo todo lo que pasa en la resistencia ya como voltaje rectificado. Si observamos esta ecuación o este resultado, pues podemos ver que es el mismo valor eficaz de la fuente, épico entre raíz de 2, la sinusoide pura, pero ahora lo tenemos también en la carga. Recuerden que B pico es igual a E pico precisamente porque estamos trabajando con diodos ideales. Esa es la suposición principal que hicimos y aplica para circuitos de electrónica de potencia que pueden despreciarse las pérdidas en los semiconductores en la etapa de potencia. Pues tenemos el mismo resultado, o sea, prácticamente es el valor eficaz en la carga es igual al valor eficaz en la fuente, repito, porque tenemos diodos ideales, así lo consideramos. ¿Y esto por qué? O sea, el valor eficaz de una sinusoide es igual al valor eficaz esta, de esta función. O sea, que esto que está en anaranjado tiene un valor eficaz de e pico entre raíz de 2. Si lo graficáramos, a lo mejor el 70% anda por acá. Y esto es una línea recta, la que tenemos aquí. Voy a graficarlo, según yo es recta, ahí va. Es prácticamente como el 70-71% del valor pico. Y si graficamos ese valor también en la carga, pues es el mismo, ¿no? O sea que esas dos formas de onda, tanto la sinusoide pura como esta onda que ya está rectificada, la que está en azul clarito, tienen el mismo valor eficaz, pues es realmente por la naturaleza cuadrática del valor eficaz. Si vemos la definición de valor eficaz,
la función está elevada al cuadrado, o sea que no vamos a obtener valores eficaces negativos de ninguna forma, siempre van a ser positivos. Y son los resultados interesantes que ya se empiezan a observar cuando utiliza uno las definiciones, hace las integrales y entonces se obtienen resultados que a veces pudieran parecer erróneos, pero no, sí están bien, ¿no? Entonces, valor eficaz para este circuito, valor eficaz en la carga, es igual al valor eficaz de la fuente. Hablamos del voltaje. Factor de forma y factor de rizo. Pues salen conocidos estos dos anteriores, medio y eficaz. Y una vez que, bueno, primero factor de rizo, forma, si lo conozco puedo obtener el factor de rizo. Y no importa qué voltaje tenga la fuente, o sea, porque son adimensionales. Y el THD, ya tenemos un ejemplo resuelto con, bueno, tiene resultado para que lo puedan verificar con el rectificador de media onda. Este lo dejo como incógnita para que lo puedan hacer y lo verifiquen. Lo podemos verificar si me lo comentan. Pero esto está para que lo puedan hacer ustedes. Ya con todo lo que tenemos, que hay que ver, pues las sesiones de funciones periódicas, los modelos del diodo para entender lo del diodo ideal este, y rectificación de media onda. Prácticamente aquí ya tenemos este trabajo para que puedan empezar a hacer cálculos solos, ¿no? Obviamente los podemos verificar si me comparten sus resultados. Muy bien, ¿qué pasaría para la corriente? Pues como está en fase corriente y voltaje en la carga, por ser una carga resistiva, pues simplemente la corriente promedio, que es esta, bueno, aquí con los símbolos creo que fue inconsistente. Aquí ya no estoy manejando la testada en el anterior, pero este es B0. O sea, B0 es igual a, manejo luego estos dos símbolos, ¿no? B0 o B testada para el valor promedio. Entonces tenemos que la I0, que es el valor promedio, es igual a ¿quién? Pues al voltaje promedio, aunque le estoy poniendo 0, voltaje promedio entre la resistencia. ¿Y quién sería el valor eficaz de la corriente? Estamos hablando de la corriente en la carga, pues el voltaje eficaz entre la resistencia. Y factor de forma y rizo de la corriente, pues son los mismos que del voltaje, porque es la misma forma de onda. Estos números nos representan, son característicos de la forma de onda. Y ahí poner atención en la palabra forma. El THD sigue siendo el mismo cuando calculen el de voltaje, ya calcularon el de corriente, porque sigue siendo característico de la forma de onda. Bueno, solamente como un anexo por si esto no se entendió. Ah, bueno, ¿y quién sería el valor pico? El valor pico de la corriente, que lo tenemos ahí en la gráfica, pues sería el voltaje pico. Bueno, antes que eso, sería el voltaje pico en la carga entre la resistencia y todo estas tres por ley de Ohm. Y esto es igual a el voltaje pico o máximo de la fuente entre la resistencia. Recuerden que decir que B pico y E pico es igual es una consecuencia de haber supuesto desde el principio que los diodos son ideales. Suposición válida cuando se pueden desear las pérdidas en los diodos, lo cual es muy común en circuitos de electrónica de potencia. Ahora, si recuerdan nada más para que no quede en el aire o quede un poco más comprendido, mejor comprendido lo de la corriente, porque nada más lo dividimos entre R. Pues si recordamos de la definición de valor medio, pues tenemos que si hay una f de t, su valor medio, f0, y aquí voy a poner los dos símbolos por si en alguna otra sesión utilice indistintamente uno u otro, pues está definido como 1 sobre el periodo por la integral de t0 a t0 más t. Es la f de t en diferencial de t. Y eso lo planteamos en forma general. Si ahora esta f, pues es ya realmente una señal de voltaje, pues tendríamos que la B0 o la B testada 0, que utilizo los dos símbolos, es igual a 1 entre el periodo por la integral de t0 a t0 más t por B de t
en diferencial de T. En forma instantánea se va a cumplir la ley de Ohm, o sea que el voltaje sobre la corriente, o sea que la función de corriente que vamos a obtener, I de T, va a ser igual a 1 en R, B de T. Entonces, si ahora quisieran calcular todo lo relativo de medio y eficaz para la corriente, pues bastaría solamente con dividir esta función de voltaje entre R, pero aquí de las definiciones de integral, pues solamente se convierte en multiplicar por una constante, ¿no? Esto lo hago para el caso del valor medio y aplica igual para el eficaz, ¿no? Y se va a cumplir punto a punto, pero el hecho de que el medio del eficaz nada más lo divida entre R o lo multiplique por 1 entre R, pues también se puede ver si lo meto como función de corriente, o sea, porque esto multiplicado por esto es la función de corriente, pero como es una constante, pues la saco de la integral, ¿no? Y pues esa sería nada más el anexo que quería hacer con este ejemplo. Ejemplos numéricos, pues realmente lo tenemos de manera muy general. A mi juicio, pues no se necesitaría hacer un ejemplo numérico, pero para que quede un poquito más claro, si tenemos una fuente de 100 volts, valor eficaz de la fuente, pues ¿quién va a ser el valor medio? 90.031 volts, que sería el voltaje promedio. ¿Y quién sería el voltaje eficaz? Pues sería igual al voltaje de la fuente, ¿no? Ese 100 volts. Muy bien. Y con eso terminamos esta sesión.